El gato como umbral iniciático. Dos versiones comparadas en los cuentos orales de Terranova. En el panorama de los cuentos de tradición oral recopilados en Terranova y publicados en el volumen Doncellas astutas, Jacks valientes y un gato, Best, Lovelace, Greenhill 2019, la figura felina ocupa un espacio singular y estratégico. No se trata de un simple animal doméstico ni de un ayudante secundario. El gato es el motor mismo de la narración en dos versiones contrapuestas, relatadas respectivamente por Eilis Lannon y por Payes Power, ambos herederos de una tradición oral viva que hunde sus raíces en la Irlanda del siglo XIX. El análisis que sigue pretende mostrar cómo, pese a compartir el mismo núcleo temático, las dos variantes ofrecen interpretaciones divergentes de la transformación mágica, de la violencia ritual y del paso a la edad adulta, reflejando al mismo tiempo las sensibilidades individuales de los dos narradores y las convenciones de género propias del cuento maravilloso. A estos análisis se añadirán tres niveles interpretativos suplementarios surgidos de una contextualización histórica, literaria y performativa más amplia. La versión de Eilis Lannon. Brevedad, remordimiento y una ambigüedad reveladora. Eilis Lannon, que aprendió sus historias de su abuela Mary Strack McCarthy, narra una versión breve e intensa, titulada simplemente Jack y el gato. El joven Jack, pobre y generoso, encuentra un gato con una pata rota, lo cuida y lo convierte en su compañero inseparable, compartiendo con él la escasez de comida. El giro narrativo se produce cuando el gato, en una noche de tormenta, le pide a Jack que lo arroje al fuego. Tras dudar largamente, Jack obedece, y el gato desaparece entre las llamas con un siniestro chisporroteo, dejando al joven en un estado de profunda angustia, descontento, melancólico, con la mente perturbada, según la expresión memorable heredada de la abuela. Poco después, un príncipe se presenta en la puerta y revela que él era el gato, liberado de la maldición precisamente gracias al sacrificio requerido. Jack es acogido en el castillo del príncipe y ambos viven felices, cada uno con su propia fortuna. Lo que resulta llamativo en esta versión es el énfasis puesto en el remordimiento de Jack y la nota autobiográfica de la propia Lannon, quien confiesa que de niña nunca le gustó esta historia a causa de la imagen cruel del gato chisporroteando en el fuego. Los estudiosos del volumen observan que este cuento pertenece al tipo 204 del sistema Arne-Thompson-Utter, conocido como el animal como novia, en el que normalmente un animal encantado se transforma en mujer y se casa con el protagonista. Sin embargo, la narración de Lannon presenta una inversión de género significativa. Aquí el animal encantado resulta ser un príncipe, no una princesa, de modo que no hay boda. Esto abre a una posible lectura homoafectiva o, más sencillamente, a una variante en que el tema central es la salida de la pobreza y la soledad antes que la consecución de un matrimonio heterosexual. Desde esta perspectiva, el gato de Eilis Lannon representa un compañero del que hay que separarse dolorosamente para acceder a una vida mejor, pero cuya pérdida genera un duelo auténtico que la propia narradora, ya adulta, nunca llegó a elaborar del todo. La versión de Payes Power. Trabajo, maduración y la gata princesa. Payes Power, pescador y cantor de larga trayectoria, ofrece una versión mucho más articulada y rica en detalles, titulada Jack al servicio de la gata. Aquí el gato es inequívocamente femenino y se le aparece a Jack mientras rema en una canoa, hablándole con autoridad. Jack, inicialmente reticente, acepta ser puesto al servicio de la gata,
es decir, trabajar para ella como sirviente durante 1 año y 1 día. La narración se desarrolla a través de 3 ciclos anuales. Cada vez Jack regresa a casa con su madre, quien lo recibe con hostilidad, y cada vez vuelve a partir para servir nuevamente a la gata, aprendiendo a mantener la casa, a cortar leña y a jugar a las cartas. Al término del 3er año, al ver que sus hermanos regresan con una esposa, Jack manifiesta el deseo de tener también él una compañera. La gata entonces le instruye para que construya un enorme fuego y la arroje dentro. Tras una larga resistencia, Jack obedece, y la gata desaparece entre las llamas. Inmediatamente después, a la puerta se presenta la dama más hermosa que el agua haya mojado o el sol haya iluminado, quien revela ser la princesa liberada de la maldición. Se celebra el matrimonio y Jack se convierte en rey. La complejidad de esta versión reside en el subtexto psicológico y económico. El trabajo junto a la gata no es solo una ocupación, sino un auténtico aprendizaje para la vida adulta. Jack aprende a ser un buen administrador, a gestionar el dinero y a relacionarse con respeto hacia una figura femenina autoritaria, muy distinta de la madre despreciativa. La violencia de la hoguera representa la separación definitiva de la infancia y la adquisición de la plena madurez sexual y social. La transformación de la gata en princesa no es una sorpresa, sino la culminación de un recorrido iniciático. Payes Power inserta además la historia en un horizonte de valores que le eran queridos: la fidelidad, la bondad interior, la princesa era bella también cuando tenía forma de gata, y el respeto hacia las mujeres, cualidades que los editores del volumen le reconocen explícitamente. Convergencias y divergencias. El gato como umbral iniciático. Ambas versiones comparten la misma estructura profunda, reconducible al tipo 204 del sistema Arne-Thompson-Utter, el animal como novia, y al motivo identificado como desencantamiento mediante el fuego. En ambos casos, el gato habla, establece un pacto, pide un acto de violencia y se transforma en un ser humano de rango real. El fuego, elemento purificador y destructivo, actúa como instrumento de ruptura del hechizo. Sin embargo, las divergencias son igualmente significativas. La versión de Lannon es breve, centrada en el remordimiento y en el vínculo afectivo preexistente. La de Power es larga, rica en episodios de trabajo y vida familiar, y culmina en un matrimonio que aparece como una recompensa merecida. La primera narración deja abierta la posibilidad de un vínculo homosocial o en todo caso no heteronormativo. La segunda reafirma con claridad el recorrido canónico del héroe masculino que conquista a una princesa. La primera expresa una incomodidad femenina ante la violencia infligida a un animal amado. La segunda, relatada por un hombre que amaba a los animales y los alimentaba, transforma esa misma violencia en una etapa inevitable e incluso deseable del crecimiento. Según la interpretación de Bent Holbeck, citada por los editores, el motivo de la hoguera remite al desconcierto, la ansiedad y el dolor asociados con la iniciación sexual. Holbeck 1987, 440. En ambas versiones, el gato no es simplemente un ayudante mágico, sino una figura de umbral. Se interpone entre la condición infantil y la adulta, entre la pobreza y la riqueza, entre la soledad y la unión conyugal. Matar simbólicamente al gato significa matar la propia inmadurez. El contexto mágico y supersticioso del gato en el fuego, en Terranova.
Un primer nivel de enriquecimiento interpretativo proviene del encuadre de la práctica de arrojar un gato al fuego dentro del conjunto de creencias mágicas documentadas en Terranova y en otras tradiciones anglófonas. La investigación revela que este motivo no era en absoluto una invención arbitraria de los narradores, sino que se insertaba en un contexto más amplio de supersticiones relativas a la adquisición de poderes ocultos. En una tradición mágica inglesa documentada en 1953 en las cercanías de Cambridge, para convertirse en un Toadman, una especie de hechicero, era necesario capturar un sapo, desollarlo vivo o matarlo de manera cruenta, y arrojar sus huesos secos a un arroyo a medianoche. Los huesos emitían gritos aterradores, y solo un hombre valiente podía resistir. Un hueso, que seguía gritando, remontaba la corriente y debía ser recogido para sellar el pacto con el diablo. Este modelo ritual presenta sorprendentes analogías con la dinámica de los cuentos analizados. El gato que pide ser arrojado al fuego, el acto violento que el protagonista debe cometer, la resistencia a los gritos, el chisporroteo que tanto perturbaba a Eilis Lannon, y finalmente la recompensa que consiste en una forma de poder o de salvación. Los editores del volumen señalan que, en las creencias locales, esta práctica era atribuida erróneamente a las tradiciones de los nativos Mi'kmaq, cuando en realidad su verdadero origen es inglés, lo que demuestra la notable estabilidad con que ciertos motivos mágicos eran trasplantados al folclore de Terranova. De ello se desprende que el gesto de Jack, lejos de ser puramente simbólico, evocaba para los oyentes originales un verdadero ritual mágico, confiriendo a la narración un aura de peligro y de transgresión que hoy está en gran parte perdida. El cuento actúa, en este sentido, como una forma de conocimiento alusivo, de prácticas esotéricas realmente existentes en la comunidad, ofreciendo una representación domesticada de un saber peligroso. La gata blanca de Madame d'Aulnoy y la tradición literaria europea del tipo 204. Un segundo enriquecimiento proviene de la contextualización de los cuentos de Terranova dentro de la tradición europea más amplia del tipo 204, el animal como novia. La investigación pone de relieve que la versión más célebre de este tipo es probablemente La gata blanca, un cuento literario francés escrito por Madame d'Aulnoy y publicado en 1698. En esta variante, el protagonista es un príncipe que descubre un castillo habitado por gatos parlantes, cuya reina es una bellísima gata blanca. Después de haber vivido con ella durante un año, y para ayudarle a ganar una competición, la gata le pide que le corte la cabeza. El príncipe, tras dudar, obedece, y la gata se transforma en una princesa, revelando que había sido víctima de un hechizo de las hadas. La semejanza estructural con las versiones de Lannon y Power es evidente. El animal que requiere un acto violento para romper un hechizo, la vacilación del protagonista, y la revelación final. Los folcloristas, entre ellos Steve Thompson, han señalado que, aunque el tipo 204 era una tipología difundida en toda Europa con más de 300 versiones recogidas, fue precisamente el relato literario de Madame d'Aulnoy el que lo popularizó, influyendo posteriormente también en la tradición oral. Esto no implica que los narradores de Terranova hubieran leído a d'Aulnoy, sino que sugiere más bien la existencia de un depósito cultural europeo de motivos y estructuras narrativas que viajaban a través de canales tanto orales como escritos, probablemente gracias a los libros traídos por los colonos y los misioneros. La versión de Power,
en particular, con su énfasis en el trabajo y en el contrato, se sitúa en una línea interpretativa más terrenal y pragmática de la misma tipología, alejada del refinamiento cortesano del castillo de la Gata Blanca, pero profundamente enraizada en la experiencia de los oyentes de Terranova, para quienes ponerse al servicio de un amo era una experiencia cotidiana y familiar. Las raíces irlandesas e inglesas como verdadero canal de transmisión para Terranova. Si la influencia de Madame d'Aulnoy representa un posible ascendiente literario europeo, y si la época de La Fontaine resulta ser más bien un momento de codificación de la fábula animalesca que una fuente directa, es necesario volver la mirada hacia otro lugar para comprender las verdaderas raíces de los cuentos del gato recopilados en Terranova. La respuesta debe buscarse en las tradiciones orales y escritas de las Islas Británicas, en particular en las irlandesas e inglesas, que constituyeron el sustrato cultural de los colonos que se asentaron en la isla a partir del siglo XVII. Esta conclusión es coherente con la historia demográfica de Terranova. Como documenta ampliamente el historiador Gordon Hancock, los colonos europeos que se establecieron permanentemente en la isla provenían de un área geográfica sorprendentemente reducida. El suroeste de Inglaterra, en particular los condados de Devon, Somerset y Dorset, y el sureste de Irlanda, los condados de Cork y Wexford. Se trataba en su mayoría de jóvenes pobres, a menudo reclutados en los hospicios ingleses o atraídos por las oportunidades de la pesca del bacalao. Llevaron consigo no solo sus herramientas de trabajo y sus tradiciones religiosas, sino también su patrimonio narrativo oral, incluidos los cuentos de magia que les habían sido transmitidos. Tanto Eilis Lannon, de ascendencia irlandesa, como Palles Power, de ascendencia irlandesa e inglesa, eran descendientes directos de estos colonos, y sus historias representan el último eslabón de una cadena de transmisión que atraviesa el Atlántico. La investigación comparada sobre el tipo 204, el animal como novia, ofrece un marco geográfico preciso que sostiene esta hipótesis. Mientras que en Rusia y en Austria la novia animal es típicamente una rana, en India un perro, en Sri Lanka un ratón, en Europa occidental, y por tanto en Irlanda e Inglaterra, la novia animal es con frecuencia un gato. Más aún, la forma específica que adopta el motivo en las versiones de Terranova presenta correspondencias precisas con versiones documentadas en Escocia y en el norte de Inglaterra a lo largo del siglo XIX. La estructura trienal del servicio, el motivo del contrato de trabajo, ponerse al servicio de un amo, y la misma atmósfera doméstica y pragmática de la versión de Power reflejan experiencias sociales y culturales comunes en el campo británico e irlandés, donde los jóvenes trabajaban como sirvientes a contrato antes de poder casarse y establecer su propia familia. Un aspecto con frecuencia descuidado pero crucial es la relación entre el motivo del cuento y las creencias mágicas locales. La práctica de arrojar un animal al fuego o de someterlo a un acto violento para obtener un beneficio, poderes mágicos, riqueza, o la ruptura de una maldición, tiene raíces antiguas en las tradiciones folclóricas del campo inglés e irlandés. Como se ha visto con la figura del Toadman, documentada en Cambridgeshire todavía en 1953, estas creencias estaban vivas en época moderna y comportaban ritos cruentos orientados a adquirir poderes ocultos. El cuento, en este marco interpretativo, puede entenderse como una forma de domesticación narrativa de un motivo ritual más antiguo y potencialmente peligroso.
Narrar la historia del gato que pide ser quemado permitía evocar y a la vez mantener a distancia prácticas mágicas reales, ofreciendo a la comunidad una manera socialmente aceptable de hablar de lo que de otro modo era tabú. No es pues a la Francia de La Fontaine o de D'Aulnoy, sino más bien a los cuentos escuchados en las largas veladas invernales en las granjas de Cork o de Devon, o en las bodegas de los barcos pesqueros con destino al Gran Banco, a donde debemos mirar para comprender el origen último de los cuentos de Lannon y Power. La tradición oral irlandesa e inglesa, con su rico sustrato de creencias mágicas y de experiencias laborales, constituye el canal principal por el que el gato mágico cruzó el Atlántico y echó raíces en el suelo de Terranova, encontrando en Eilis Lannon y Payes Power sus últimos y preciosos custodios. La transmisión como cadena viva y la importancia del registro etnopoético. Un tercer y último nivel de interpretación concierne al significado mismo de la recopilación y la transcripción de estos relatos. Los editores subrayan que el volumen representa una contribución no solo a la folclorística, sino también a los métodos de investigación, contraponiéndose a la atención a las tradiciones escritas y a los textos impresos que durante mucho tiempo dominó los estudios sobre el cuento maravilloso. La elección de las transcripciones etnopoéticas, que reproducen fielmente las pausas, las repeticiones y las exclamaciones capturando los modos expresivos idiosincrásicos de los narradores, pretende restituir la cadencia y la calidad rítmica de la palabra hablada, permitiendo al lector asistir idealmente a la actuación en vivo. Dentro de la comunidad de narradores existe una sugestiva creencia. El narrador que contó la historia por última vez está de pie justo detrás del narrador actual, creando una cadena ininterrumpida de relato vivo. Esta metáfora de la cadena viva resulta particularmente pertinente para nuestro gato. A través del acto de la grabación y la transcripción, los editores han interrumpido esta cadena solo en apariencia. En realidad, la han preservado, permitiendo que voces como las de Eilis Lannon y Payes Power sigan hablando a un nuevo público. La grabación no es solo un documento, sino un acto de resistencia contra la obsolescencia de la tradición oral, y las transcripciones etnopoéticas son el puente que permite al lector escuchar, al menos idealmente, el ritmo de la voz del narrador. En este sentido, el gato que habla, que establece un pacto y que pide un sacrificio, se convierte también en una metáfora de la propia transmisión cultural. Esta requiere un gesto de confianza y un acto, a veces doloroso, de ruptura con el pasado para poder generar algo nuevo y vital, exactamente como Jack debe romper el pacto con la gata, arrojándola al fuego, para acceder a una vida diferente. Conclusión. El gato que recorre las páginas de Doncellas astutas, Jacks valientes y un gato es una criatura ambivalente y poderosísima. En la versión de Eilis Lannon, suscita piedad y remordimiento, y su transformación es casi una reparación por la crueldad sufrida. En la versión de Payes Power, la gata es una maestra severa y generosa, cuya destrucción es el único medio para alcanzar la plena realización de uno mismo. Ambas narraciones, lejos de ser simples entretenimientos para niños, constituyen elaboraciones simbólicas de conflictos reales, la separación de la familia de origen, el aprendizaje del trabajo, el acceso a la vida sexual y matrimonial, que eran centrales en las comunidades rurales de Terranova hasta hace pocas décadas. Las investigaciones contextuales adicionales han mostrado cómo estos cuentos se injertan en un sustrato de creencias mágicas auténticas, dialogan con una larga tradición literaria europea y requieren, para ser plenamente comprendidos, una sensibilidad hacia la dimensión performativa y oral de la narración. El gato,
En última instancia, no es un personaje entre otros. Es el guardián del umbral iniciático, el aliado que hay que aprender a perder para llegar a ser uno mismo, y a la vez el símbolo de una cadena de voces que el trabajo etnográfico tiene el deber de preservar.